¿Quién puede alzar la mirada hacia el horizonte de la historia, y no preguntarse por los hombres que cargaron sobre sus hombros los sueños de toda una nación? ¿Qué fuerza invisible se necesita para transformar a un siervo en caudillo, a un discípulo en conquistador, a un hombre común en heredero de una promesa divina? Así comienza la historia de Josué, el hombre que condujo a un pueblo errante hacia la tierra que les había sido jurada desde tiempos antiguos, un escenario en donde la fe, la guerra y el destino se fundieron en un solo relato inmortal. Josué nació en un mundo marcado por la esclavitud y la opresión. Fue hijo de un pueblo quebrado por los látigos de Egipto, moldeado en la fragua del desierto y endurecido por la privación. Desde su infancia, respiró el aire cargado de nostalgia de una generación que miraba hacia atrás con dolor y hacia adelante con esperanza. Sus oídos escucharon los relatos de Abraham, Isaac y Jacob, nombres que resonaban como notas de un himno inconcluso. Su corazón fue testigo de los milagros que partieron mares y doblaron imperios. En medio de esa vastedad de pruebas, Josué aprendió la lección más grande. El destino de Israel no estaba escrito por la mano de los faraones, sino por la voluntad de un Dios que desafiaba reinos. A la sombra de Moisés, el profeta de la zarza ardiente y la voz del Sinaí, Josué creció como aprendiz y guerrero. No era un líder de linaje real, ni un hombre que buscara la gloria para sí mismo. Su carisma era silencioso, su ambición estaba velada por la obediencia, y sin embargo, en él latía la firmeza de una roca. Cuando Amalek levantó su espada contra Israel en Refidim, fue Josué quien marchó al frente del ejército. Mientras Moisés alzaba sus manos hacia los cielos, Josué luchaba en el polvo de la batalla. Esa escena fue la primera chispa que encendió el nombre de Josué como el brazo fuerte de Israel, un hombre de acción cuya fe no se tambaleaba en la sangre ni en el estruendo de los escudos. El contexto histórico de su juventud era turbulento y feroz. Las civilizaciones de Canaán, con sus murallas imponentes, sus reyes belicosos y sus dioses tallados en piedra, se erguían como obstáculos a la promesa ancestral. Hacía siglos que esos pueblos habían aprendido a defender sus territorios con fiereza. El valle de Jezreel, las fortalezas de Jericó, las llanuras fértiles bañadas por el Jordán, todos eran escenarios donde la espada y la astucia definían la supervivencia. Para los cananeos, Israel no era más que una horda de nómadas, extraños que reclamaban lo que no habían sembrado. Pero para Josué, eran herederos de una tierra que ardía en la memoria colectiva como una llama que nunca se apagaba. Josué, hijo de Nun, no se conformó con soñar, fue uno de los 12 exploradores enviados por Moisés para espiar la tierra prometida. Sus ojos contemplaron los racimos gigantes de uvas, las ciudades amuralladas y los gigantes que habitaban en ellas. 10 de los espías regresaron con miedo, paralizados por la magnitud de lo que habían visto. Pero Josué, junto a Caleb, alzó la voz entre la multitud, proclamando que aquella tierra era alcanzable, que la fortaleza del enemigo se desmoronaría si el pueblo confiaba en el Dios que los había liberado de Egipto. Esa fue la primera vez que Josué desafió no solo a naciones extranjeras, sino al miedo de su propio pueblo. Fue un acto de valentía que marcó su destino, aunque lo condenó a vagar 40 años más en el desierto, esperando que una nueva generación se levantara libre del temor que esclavizaba a la anterior. Durante esas décadas en el desierto, Josué no solo sobrevivió, se transformó. Mientras muchos cayeron bajo la arena del tiempo, él se convirtió en el depositario silencioso de la visión. Fue testigo de la rebelión de Coré, de las serpientes ardientes, del maná que caía como rocío cada amanecer. Aprendió la disciplina de la espera, el arte de la paciencia y la obediencia absoluta a una voluntad superior. No era elocuente como Moisés, pero sus palabras cargaban un filo de convicción. No buscaba el poder, pero estaba preparado para recibirlo. Cuando la voz del Señor anunció a Moisés que sus pies no cruzarían el Jordán, que su viaje terminaba en las alturas del monte Nebo, los ojos de todo Israel buscaron un nuevo guía. Fue entonces cuando la figura de Josué se alzó, no por ambición personal, sino por designio divino. Moisés impuso sus manos sobre él, transfiriéndole un espíritu de sabiduría, y el pueblo reconoció en Josué al sucesor. No heredaba un trono ni una corona, sino una misión colosal: conquistar una tierra que bullía con enemigos más numerosos y poderosos que ellos. El desafío que se extendía ante Josué era monumental. A un lado, un pueblo joven, marcado por la incertidumbre, forjado por el desierto pero aún sin raíces en la tierra. Al otro lado, ciudades amuralladas que parecían tocar el cielo, reinos dispuestos a defender hasta la última piedra. En el medio, el río Jordán, imponente y desbordado en tiempo de cosechas,
como una muralla de agua que se interponía entre la promesa y su cumplimiento. Cómo guiar a una multitud que había conocido la esclavitud y el desierto hacia una vida de conquista y posesión. Cómo enfrentar ejércitos con mayor experiencia, caballos y carros, con tan solo la fe como arma principal. Josué no retrocedió. La noche antes de cruzar, se le apareció un hombre con una espada desenvainada, una visión celestial que confirmó su misión. «Yo soy el príncipe del ejército del Señor», escuchó Josué, y cayó rostro en tierra. Esa revelación fue la señal. No marchaba solo, no luchaba con sus fuerzas, sino como general de una causa más grande que él mismo. El amanecer trajo consigo el prodigio. Las aguas del Jordán se abrieron como antaño lo había hecho el Mar Rojo. El pueblo cruzó en seco, llevando sobre sus hombros el arca del pacto, símbolo de la presencia divina. En las riberas del río, levantaron piedras como memorial, para que las generaciones futuras recordaran que nada era imposible cuando la fe guiaba sus pasos. Frente a ellos, Jericó se alzaba como la primera prueba. Sus murallas eran legendarias, dobles y macizas, símbolo de la fuerza cananea. Era un desafío no solo militar, sino espiritual. El mundo esperaba que Josué asediara con estrategias convencionales, catapultas, escaleras, golpes de ariete. Pero el plan que recibió fue inaudito: marchar alrededor de la ciudad, en silencio, durante 6 días, y en el séptimo alzar gritos y trompetas. A ojos humanos, parecía locura; a ojos de la fe, era obediencia. Josué ordenó, y el pueblo obedeció. Y en el séptimo día, el estruendo de los gritos quebró el silencio del amanecer, y las murallas se derrumbaron como arena. Así comenzó la conquista, no con la fuerza de los hombres, sino con la intervención de lo divino. El nombre de Josué resonó en Canaán como el de un líder distinto. No era solo un guerrero, era un hombre que sabía escuchar instrucciones invisibles y ejecutarlas con precisión inquebrantable. Cada victoria, cada paso, estaba marcado por la convicción de que la tierra era un regalo prometido, no un botín de guerra. Pero con cada conquista, también surgían dilemas más profundos: cómo mantener la pureza de la fe en medio de culturas que ofrecían riquezas y tentaciones; cómo preservar la unidad de un pueblo heterogéneo, formado por tribus con intereses diversos. Josué no solo peleaba contra reyes enemigos, también contra la fragilidad del corazón humano. La caída de Jericó fue un estruendo que no solo derribó muros, sino que sacudió la geografía política de Canaán. Las noticias corrieron como fuego entre los reinos vecinos. Un pueblo errante, sin caballos ni carros, había reducido a ruinas la fortaleza más inexpugnable de la región. El nombre de Josué comenzó a despertar temor en los príncipes y reyes que gobernaban las colinas y valles de la tierra prometida. Pero con la victoria también llegaron las primeras sombras. En el botín de Jericó se había ordenado no tocar nada, porque la ciudad entera estaba consagrada al Señor como primicia. Sin embargo, Acán, un hombre del pueblo, ocultó oro y telas en su tienda. Fue un acto secreto, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Cuando Israel avanzó contra Ai, una ciudad menor, sufrieron una humillante derrota. El desconcierto se apoderó del pueblo. ¿Cómo podían caer tan rápido después de una victoria tan grande? Josué, en su angustia, se postró rostro en tierra, cuestionando si la promesa se desvanecía como arena entre los dedos. La respuesta fue clara: la desobediencia de uno había contaminado a todos. Con dolor y firmeza, Josué tuvo que purgar la transgresión, reafirmando que la conquista no era asunto de ambición humana, sino de obediencia a un pacto sagrado. La victoria posterior sobre Ai, lograda con astucia militar y estrategia de emboscada, restauró la confianza del pueblo. Josué desplegó una táctica brillante. Un grupo fingió retirada mientras otro aguardaba oculto. Cuando los enemigos salieron de la ciudad para perseguirlos, los hombres escondidos irrumpieron y prendieron fuego a Ai. Fue un triunfo que demostró que la fe y la inteligencia estratégica podían coexistir en un mismo líder. Josué no era un simple ejecutor de órdenes divinas, también era un general con visión, capaz de anticipar los movimientos del enemigo y adaptarse a las circunstancias. Los reyes cananeos no permanecieron inmóviles. La victoria en Jericó y Ai provocó que se formaran alianzas contra Israel. El primero en moverse fue Adonisedec, rey de Jerusalén, que convocó a los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. 5 tronos unieron sus ejércitos para aplastar a Josué antes de que su influencia creciera más. El choque fue inevitable. En Gabaón, bajo el cielo abierto, se desató una de las batallas más épicas de la historia bíblica.
El enfrentamiento parecía inclinarse a favor de los enemigos, hasta que Josué pronunció unas palabras que resonaron más allá de los siglos. Pidió que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna sobre Ajalón. Y según el relato ancestral, los astros se inmovilizaron en el firmamento, concediendo al ejército de Israel el tiempo necesario para asegurar la victoria. Para el pueblo, ese día fue la confirmación de que Josué no solo era un líder militar, sino un hombre a través del cual la naturaleza misma obedecía a la voluntad divina. Para los reinos vecinos, fue un anuncio de que ningún muro, ninguna alianza, ninguna fuerza cósmica podría resistir al avance de aquel pueblo guiado por una promesa. La geopolítica de Canaán comenzó a fragmentarse. Algunos pueblos buscaron enfrentarlo con armas, otros con engaños. Los gabaonitas, temiendo ser destruidos, enviaron embajadores disfrazados como viajeros de tierras lejanas. Con pan mohoso y ropas desgastadas, fingieron venir de un lugar remoto y solicitaron un pacto de paz. Josué, sin consultar al Señor, aceptó su palabra. Solo después descubrió el engaño. Los gabaonitas no venían de tierras lejanas, sino de ciudades vecinas. El pacto, sin embargo, fue respetado. Josué decidió no destruirlos, pero los condenó a servir como leñadores y aguadores. Esta decisión mostró tanto su sentido de justicia como la carga de sus errores. Incluso un líder tan fuerte podía ser vulnerado por la astucia. El sur de Canaán cayó bajo su espada. Después, el norte se levantó contra él, encabezado por Javín, rey de Jase, al frente de un vasto ejército con caballos y carros de hierro, la tecnología militar más avanzada de la época. La confrontación fue decisiva. Josué, fiel a la estrategia que aprendió en el desierto, atacó con audacia, sorprendiendo a los enemigos en las aguas de Merom. Los carros fueron inutilizados, los caballos sacrificados, y Jase, la capital del norte, fue incendiada. La victoria no solo fue militar, simbolizó que ni la innovación bélica ni la fuerza de las alianzas podían resistir la determinación de un pueblo cuya arma principal era su fe. Pero no todo eran conquistas gloriosas. La guerra prolongada desgastó al pueblo. Tribu tras tribu, batalla tras batalla, la tierra se conquistaba poco a poco, pero no sin cicatrices. Josué debió enfrentar tensiones internas, reclamos por la repartición de tierras, quejas por los límites, rivalidades entre clanes. La guerra externa era brutal, pero la interna era sutil y peligrosa. Josué, con paciencia, convocaba a las tribus, trazaba los territorios, repartía los lotes con equidad. Su liderazgo no era solo de espada, sino de justicia. El legado de Josué se iba forjando en cada decisión. Era un líder que encarnaba la paradoja, obediente y al mismo tiempo estratega, humilde y al mismo tiempo temido, hombre de tierra y a la vez figura casi mítica. Sabía que la conquista no era el fin, sino el inicio de un pueblo que debía aprender a vivir en fidelidad a la promesa. Y sin embargo, las sombras nunca desaparecían del todo. Había ciudades que quedaron sin conquistar, pueblos que no fueron expulsados por completo. El germen de futuros conflictos se sembraba en medio de las victorias presentes. Josué veía con claridad que su obra era grandiosa, pero incompleta, como si el eco de la promesa aún exigiera generaciones de lucha y fidelidad. En su interior, Josué llevaba también una lucha invisible, el peso de suceder a Moisés. El recuerdo del gran profeta aún ardía en la memoria del pueblo, y aunque Josué había demostrado ser digno sucesor, el fantasma de la comparación lo acompañaba. Moisés había hablado cara a cara con Dios, había recibido la ley en el Sinaí. Josué, en cambio, era más soldado que profeta. Pero quizás esa era la enseñanza. Cada tiempo demanda un tipo de líder distinto. Moisés fue el libertador y legislador, Josué, el conquistador y distribuidor. Uno abrió el camino, el otro lo consolidó. La tierra prometida ya no era un sueño distante, sino una realidad tangible bajo los pies de Israel. Desde el Jordán hasta el Mediterráneo, desde el Negev hasta el Líbano, la geografía de la promesa se iba pintando con la huella de los campamentos y las batallas de Josué. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿podría el pueblo mantener la fidelidad ahora que tenían abundancia? Porque conquistar una tierra es un acto de fuerza, pero conservarla en justicia y fe es un acto aún más arduo. Josué lo sabía, y su mirada, ya endurecida por los años, se dirigía hacia el futuro. Su nombre, Yehoshua, el Señor salva, no era una casualidad, sino un recordatorio de que toda su vida había sido un instrumento de algo más grande que él. Había conducido a su pueblo a través de imposibles, pero su mayor legado no serían los territorios conquistados,
sino la demostración de que la fe podía doblegar a reinos y alterar el curso de la historia. Los días de guerra quedaron atrás, y con ellos el fragor de las trompetas y el estrépito de las espadas. Josué, ya anciano, contemplaba una tierra distinta de aquella que había recibido de la mano de Moisés. Canaán no era ya un mosaico de reinos hostiles, sino un territorio dividido entre las tribus de Israel, cada una con su herencia, cada una con su porción. Los campos, que antes se regaban con sangre, ahora reverdecían bajo la cosecha. Las aldeas, antes arrasadas, se llenaban de voces y cantos. La promesa, tan lejana durante siglos, se había convertido en una realidad palpable. Pero Josué sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque conquistar la tierra era una empresa de años, conservar la fidelidad sería la tarea de generaciones. En las asambleas solemnes, su voz resonaba con la fuerza de un anciano que había visto la gloria y el peligro. Recordaba al pueblo que no habían triunfado por sus espadas ni por su número, sino por la mano poderosa de su Dios. Su tono era al mismo tiempo de advertencia y esperanza. No olvidéis, parecía decir, que la tierra no es herencia de hombres, sino don de lo eterno. Si os apartáis, la tierra misma se volverá contra vosotros. El contexto histórico en el que Josué entregaba su último legado estaba marcado por la transición. El mundo alrededor de Israel continuaba vibrante. Al norte, los hititas expandían su influencia. Al este, los arameos empezaban a levantar su voz en la región. Al sur, Egipto todavía proyectaba sombras de poder, aunque debilitado. En medio de estas potencias, Israel era un recién nacido, una nación que apenas aprendía a caminar entre gigantes. Josué comprendía que su pueblo aún no estaba maduro para rivalizar con imperios, pero sí para vivir con dignidad si mantenía su pacto. Su carisma, en aquellos últimos años, era distinto del de los días de guerra. Ya no se lo veía con la espada en mano, sino con la memoria como arma. Era el anciano sabio que exhortaba, el patriarca que advertía con ternura y severidad. No buscaba la adulación ni la gloria personal, buscaba que la fe se transmitiera intacta. Esa era su verdadera ambición, que el fuego de la promesa no se apagara con su generación. Los conflictos, sin embargo, no habían desaparecido. Algunas tribus no habían expulsado por completo a los cananeos de sus territorios. Otros pueblos permanecían como espinas, con sus dioses y costumbres acechando la pureza del pacto. Josué lo sabía, la batalla más difícil no sería contra muros de piedra, sino contra la tentación de asimilarse a lo que los rodeaba. Los ídolos de madera y metal podían parecer inofensivos, pero Josué entendía que eran semillas de corrupción. Y así, en su vejez, su lucha era más espiritual que militar, mantener vivo el corazón de Israel en medio de una tierra abundante y peligrosa. En Siquem, convocó a todo Israel. Bajo la sombra de encinas ancestrales, reunió a los ancianos, a los jefes de tribu, a los jueces y oficiales. Allí, en un escenario cargado de simbolismo, pronunció uno de los discursos más memorables de la historia bíblica. Recordó cómo Dios había sacado a Abraham de Mesopotamia, cómo había liberado a Israel de Egipto, cómo había entregado a sus enemigos en manos del pueblo. Cada palabra era un repaso de la memoria colectiva, una manera de anclar la identidad de la nación en la historia de su fe. Pero el clímax llegó con una declaración que atravesó los siglos: «Escoged hoy a quien serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». No fue un mandato, sino una elección. Josué sabía que la fe no podía imponerse por la espada, debía brotar del corazón. Su frase, sencilla y poderosa, fue más que una exhortación, fue un legado personal, un testamento de lealtad inquebrantable que aún resuena como eco de eternidad. El pueblo respondió con entusiasmo, jurando fidelidad. Pero Josué, conocedor del corazón humano, les advirtió que el camino sería arduo, que la tentación estaría siempre al acecho. Les levantó un testigo en piedra, un monumento que observara cada palabra pronunciada. Esa roca, inmóvil y silenciosa, sería como una conciencia material que les recordaría el pacto hecho en aquel día. Con el paso de los años, Josué se retiró a Timnat Será, en los montes de Efraín. Allí, en la tierra que se le había otorgado como herencia, vivió sus últimos días. Ya no escuchaba el estruendo de batallas, sino el murmullo de los campos, el canto de los pastores y el susurro de la brisa que recorría la tierra prometida. Su mirada, endurecida por la guerra, se suavizaba al ver a niños israelitas corriendo por aldeas que antes eran fortalezas enemigas. Ese era su triunfo, un pueblo que ahora tenía raíz, un pueblo que podía sembrar y cosechar en paz.
En su soledad reflexionaba sobre el largo camino. Recordaba los días de Egipto, cuando era joven y el látigo del capataz resonaba sobre la espalda de su pueblo. Recordaba el mar partido, las arenas del desierto, la voz de Moisés, los muros cayendo en Jericó, el sol detenido en Gabaón. Su vida había sido un hilo continuo de imposibles hechos realidad. Y ahora, en la calma de la vejez, entendía que él no había sido el protagonista, sino un servidor en una obra mucho más grande que su nombre. La muerte lo alcanzó a los 110 años, edad que en la tradición bíblica simboliza plenitud. No partió como rey ni como conquistador en un palacio de oro, sino como siervo fiel en la tierra que había ayudado a conquistar. Fue sepultado en Timnat Será, y el pueblo lo lloró con reverencia. Su ausencia dejó un vacío que pronto sería evidente, pues tras su partida comenzó un ciclo de inestabilidad que daría paso a la era de los jueces. Como si su vida hubiese sido el dique que contenía el río de la infidelidad, y su muerte liberara las aguas. El legado de Josué, sin embargo, no se desvaneció. Su nombre quedó grabado no solo en la memoria de Israel, sino en la conciencia universal. Representaba la transición entre la promesa y la realidad, entre el sueño y su cumplimiento. Encarnaba el poder de la fe traducida en acción, la obediencia que no se doblega ni ante muros ni ante ejércitos. Fue el conquistador que entendió que la victoria no se mide por el número de ciudades arrasadas, sino por la fidelidad mantenida hasta el final. A través de los siglos, la figura de Josué sería recordada como un arquetipo, el líder que no busca la gloria para sí, sino que se entrega a una causa mayor, el guerrero que reconoce que la espada no es suya, sino de un propósito divino, el hombre que, en el ocaso de su vida, no dejó riquezas, sino un pacto y un ejemplo. Su historia se convirtió en un faro para generaciones que, al enfrentar sus propias batallas, encontraban en su vida una lección inmortal. La verdadera conquista no está en la tierra que se pisa, sino en la fidelidad al llamado que guía cada paso. Y así, la voz de Josué continúa resonando, no en los campos de Canaán ni en las ruinas de Jericó, sino en el corazón de todos los que comprenden que la historia de la humanidad no se escribe solo con guerras y coronas, sino con la fuerza invisible de la fe, la obediencia y la esperanza.